en el Perú. Pero sin embargo, vamos a dar inicio, antes de analizar la jurisprudencia, algunos lineamientos. A ver, primero, hay que reconocer que el estado de inconsciencia en la víctima y también la grave alteración de la conciencia en el imputado, ¿no? Porque puede ser para ambos, tanto como para la víctima como para el imputado. Para la víctima es un delito tipificado en el artículo 171 del Código Penal. En cambio, para el imputado es una eximente de responsabilidad penal. Que algunos desconocen, pero justamente vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? A ver, primero, en este estado de inconsciencia, en este supuesto típico, lo importante, y nos vamos a centrar en lo que es el estado de ebriedad, ¿no? El estado de ebriedad. Eso va a girar en toda la ponencia el estado de ebriedad. Ahora, ustedes saben, pues, o deben saber que hay una tabla de alcoholemia, que voy a compartir unas diapositivas un ratito. ¿Ya? Ya, ahí está. Hay una tabla de alcoholemia, ¿no? Una tabla de alcoholemia que se anexó a la ley 27753 del 9 de junio del año 2002, ¿ah? Entonces, como pueden ver, ya hace 20 años. Y esta tabla de alcoholemia, que es muy importante, nos señala, pues, categorías en las que una persona está en estado de ebriedad, ¿no? Todo esto a raíz, pues, recuerden ustedes, del famoso tipo penal de conducción en estado de ebriedad, pero que se empezó usando para la conducción de estado de ebriedad, pero al final, pues, también se aplica para todos los demás casos en los cuales hay estado de inconsciencia. Y no solamente estado de inconsciencia para la víctima, como les digo, también para la grave alteración de la conciencia del imputado, ¿no? Porque no hay que ceñirnos en que, bueno, la víctima estuvo en estado de ebriedad, no, pero también puede haber estado en estado de ebriedad, ¿quién? El imputado. Entonces, por eso es importante esta tabla de alcoholemia. Como pueden ver, en las diapositivas hay 5 periodos. El primer periodo, que es 0.1 a 0.5 gramos, no, bueno, es el primer periodo, no hay mayor importancia, no hay relevancia penal, pero a partir del segundo periodo sí hay relevancia penal, porque la escala es de 0.5 a 1.5, donde se señala expresamente que es el estado de ebriedad, en la cual, como ustedes pueden ver, hay euforia, verborragia, excitación y otras características ahí, inclusive se señala especialmente, ¿no? Está muy aumentada la posibilidad de accidente de tránsito por disminución de sus reflejos. Como les decía, justamente esta tabla salió justamente para el tema de estado de ebriedad, en conducción en estado de ebriedad. El tercer periodo, que va de 1.5 a 2.5 gramos por litro, es la ebriedad absoluta, que es un estado de excitación, confusión y agresividad. En el cuarto periodo, de 2.5 a 3.5 gramos por litro, está la famosa grave alteración de la conciencia. Y miren lo que señala ahí: estupor, coma, apatía, falta de respuesta a los estímulos, marcada descoordinación muscular y relajación de los esfínteres. Y por último, el quinto periodo, que ya pues el mayor es a 3.5, pues cuando ya hay un estado de ebriedad total, pues ya está en estado de coma, ¿no? Puede morir la persona, ¿no? Por un coma, por un paro respiratorio, ¿no? Señala ahí con afección neumonológica, brodicardia, con vasodilatación periférica, ya, afección intestinal. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? 5 periodos. Y justamente esto la base para poder explicar la jurisprudencia. A ver, en el caso del imputado, ¿en qué casos el imputado en estado de ebriedad es o está con grave alteración de la conciencia? O en todo caso es un eximente de responsabilidad penal. En otras palabras, en buen castellano, es inimputable. ¿Por qué? Porque está con grave alteración de la conciencia. Y de esto no hay mucho que explicar, porque como ustedes pueden ver, en esta tablita aparece el cuarto periodo,
grave alteración de la conciencia. Es decir, si un imputado, en el delito que sea, por si acaso, no solamente es en violación, puede ser estado de ebriedad, conducción en estado de ebriedad, o robar en estado de ebriedad, que tenga más de 2.5 hacia arriba, comete el delito, bueno, o el tipo penal en todo caso, valga la aclaración, con grave alteración de la conciencia. Entonces, cualquier persona que tenga más de 2.5 hacia arriba de gramos por litro, ¿no? Es inimputable. Es inimputable. Para cualquier delito. Para cualquier delito. ¿Ya? Después vamos a ver la jurisprudencia. ¿Ya? Eso que quede claro. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, hay un tema de inculpabilidad ahí, ¿no? Porque es inimputable porque estaba en estado de ebriedad con gran alteración de la conciencia. En el caso, eso es en el caso de los imputados. En el caso de las víctimas, ¿en qué momento la persona está en estado de inconsciencia? ¿No? ¿En qué momento está en estado de inconsciencia? Ya veremos con una jurisprudencia que la vamos a traer a colación, que señala que está en estado de inconsciencia a raíz del periodo del 1.5 a 2.5, ¿no? Con ebriedad absoluta. Y eso ya lo explicaremos con la sentencia en la mano, ¿no? Con la sentencia en la mano, que lo vamos a explicar luego de esta tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso de los imputados, si tiene 2.5 para arriba, es inimputable. Y las víctimas, en el caso de que tengan 1.5 a 2.5 hacia arriba. Como previo al análisis que vamos a hacer. Entonces, empezamos a ver los casos. Ahora bien, hay que dejar bien sentado, señores, señoras, jóvenes, ¿no? Que esto justamente, estos temas de estado de inconsciencia, hay que tener en cuenta que pueden haber inclusive pueden haber denuncias falsas, como también por supuesto que no, ¿no? Pero eso pues tiene que ser muy escrupuloso a la hora de dictar una sentencia. ¿Ya? Y ahora justamente por eso vamos a analizarla, ¿no? Muy escrupuloso. ¿Por qué? Porque podemos pensar pues que de repente hay una pareja de enamorados que de repente se van a tomar, no son enamorados, salen a tomar y tienen relaciones sexuales. Como muchas veces pasa cuando hay pareja, ¿no? Se ponen a tomar un par de tragos, algunos exceden, otros no, pero cabría la posibilidad que en este interín, ¿no? Del tomarse unos tragos, caer en estado de ebriedad y tener relaciones sexuales. Y como producto de esa ebriedad, podría, les digo, haber algún tipo de discusión. Y este tipo de discusión puede llevar o traer como consecuencia una denuncia, ¿no? Cuando ustedes saben, cuando hay una pelea, pues, una discusión entre parejas, por cualquier motivo, podría llevarse incluso a traer una denuncia, como ha pasado varias veces, como que ha pasado. Pero solamente les hago esa mención previa para poder analizar las siguientes sentencias. A ver, hay un recurso de nulidad 468-2021 de la Sala Penal Permanente, ¿no? Derecho penal. No, es que me ha puesto por favor, alguien quiere su audio, por favor, puede apagarlo, porque, para poder continuar. Ya. Entonces, como les decía, hay la sentencia del recurso nulidad 468-2021, que está acá, ¿no? Ahí está el link para los que los puedan ubicar. ¿Qué nos dice este recurso de nulidad, ¿no? Que es del 19 de julio del 2021, hace poco. 19 de julio de 2021, hace poco.
la sala permanente, integrada pues, con magistrados, ¿no?, de renombre, ¿no?, la primera sala penal permanente. ¿Qué nos dice? En un caso, miren, dice acá, los hechos imputados. Eran dos hermanos de 20 y 27 años, que en el año 2018, a eso de las 3 de la tarde, se van a tomar a ingerir licor, ¿no es cierto?, con una menor de edad, que era la agraviada. ¿Y qué resulta? La menor agraviada pierde el conocimiento, no es la imputación, no es la imputación por si acaso, con ingesta de la bebida alcohólica, pierde conocimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Se formuló acusación. Pero miren, acá está lo interesante de esta sentencia, y que pasen muchas sentencias, ¿sabes? Por eso tenemos sentencias justamente para poder debatir sobre este tema. ¿Qué hace? ¿Qué hace la sala penal? Los condena a estos dos señores, ¿no? Los condena por el artículo 173 del Código Penal. Y el artículo 173 del Código Penal, ¿qué cosa estipula? ¿O qué reprime? Reprime la violación de un menor de edad. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo es posible que si la imputación es porque la menor estaba en estado de ebriedad, estaba con bebidas alcohólicas en su cuerpo, cómo es posible que este proceso o este delito se tipifique en el 173 como menor de edad? Entonces, claro, se señala pues que en este caso la menor de edad, por si acaso es menor de edad porque tenía 17 años. 17 años. Ustedes deben recordar o deben saber que en nuestra legislación el consentimiento válido de un menor es a partir de los 14 años. O sea, si a los 14 años un menor, le digo menor por la edad civil, ¿no?, siguiendo el Código Civil, pero para efectos penales, para efectos de la libertad sexual, no es menor de edad. Porque a partir de los 14, la persona puede consentir, puede dar su consentimiento, puede tener acceso carnal con otra persona, a partir de los 14 años, ¿ya? Claro, lo que pasa es que para efectos civiles uno es menor de los 18, pero para efectos de libertad sexual o efectos sexuales, la mayoría se adquiere a los 14 años. La mayoría de edad para efectos sexuales se adquiere a los 14 años. Entonces, ¿acá qué pasó? Los hermanos se fueron a tomar con la menor de 17. Claro, menor de 17 para efectos civiles, pero para efectos penales no es menor de edad, ¿eh? Para efectos sexuales, no. Porque vuelvo a repetir, a partir de los 14 años, la persona adquiere capacidad de consentir para cualquier tipo de acceso carnal. Claro, si es obligada, definitivamente es violación por el 170, contra su voluntad. Pero entonces, ¿cuál es lo interesante de esta sentencia? Como le vuelvo a repetir, si la víctima estuvo en estado de inconsciencia, ¿por qué se le procesa como si no lo estuviera? Lo cual, pues, eso es una sentencia que vulnera el principio o el derecho a la debida motivación, ¿no? Debida motivación. No puede ser posible que si la víctima está en estado de inconsciencia, procesen a los imputados como si ella estuviera con sus facultades normales. Entonces, esa sentencia definitivamente es nula. Entonces, justamente, ¿qué nos dice la sentencia? Esta sentencia nos dice lo que les estoy manifestando, que la conducta que tipifica, acá lo estoy señalando, fundamento noveno, la conducta que tipifica el primer párrafo del artículo 171 del Código Penal es la siguiente, ¿no es cierto?, que es la de estado de inconsciencia. Dice, se sanciona no solo la conducta de abusar sexualmente de haber puesto a la víctima en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. En el fundamento 10 dice, en ese orden de ideas, en resumen dice que al procesado, ¿no?, se le debió haber sancionado por el artículo 171, por estado de inconsciencia, y no por el 173, que es como si estuviera con sus facultades normales la víctima.
Por eso que en esta casación, perdón, en este recurso de nulidad, declaran haber nulidad, ¿no? Y la reforman y lo condenan por estado de inconsciencia. En conclusión, ¿qué nos dice este recurso de nulidad? Que debido a una mala tipificación, tanto del juzgado como de la sala penal, la Corte Suprema ha tenido que corregir ese error. En conclusión, cuando una persona está en estado de inconsciencia, debe ser sancionado por estado de inconsciencia y no por otro delito. Una casación, ¿no? Antes de entrar a otras sentencias que ya son más emblemáticas, pero quiero dar estas pequeñas pautas con estas sentencias. Hay una casación 697-2017-1, del 24 de abril de 2018, ¿Qué nos dice? Acá hay otro, que el acusado, en el año 2014, se puso a libar licor con la agraviada. Y también era menor de edad. Y que contaba, justamente acá señala la casación, con 1.36 gramos de alcohol por litro de sangre. 1.362 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Ya? Entonces, acá está también, puede encontrar el link en esta diapositiva, por litro de sangre. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que existe el famoso método de Wigmar, o Wigmar, ¿no? Hay un método denominado método de Wigmar que nos dice qué cosa. ¿O cuál es la finalidad de este método de Wigmar? ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es saber con cuántos grados de alcohol tenía una persona en el momento de los hechos. Por ejemplo, si hay una violación, por ejemplo, hoy a la 1 de la madrugada, ¿no? Y ambos, o la víctima está en estado de ebriedad, y el peritaje se lo hacen después de 8 o 9 horas, 7 horas o 6 horas, después de los hechos, este método, ¿qué tiene como objetivo? Saber, en el momento que le hacen el peritaje, cuántos grados de alcohol tenía en la sangre la víctima en el momento de los hechos. Es conocido como método retrospectivo. ¿Por qué? Porque hay casos en que los peritajes se hacen muy posterior a los hechos. Entonces, con este método, ¿qué resulta? Es un método, pues, muy interesante, ¿no? Y que ayuda mucho en la resolución de estos casos. ¿Qué nos trae como consecuencia? Que el juez puede saber en ese momento de los hechos cuántos grados de alcohol tuvo. Y justamente para saber, lo importante es saber qué grado de alcohol tuvo en ese momento. ¿Qué significa? Que va nuevamente a apoyarse en la tabla de alcoholina que vimos al principio. Y mire qué nos dice, ¿eh? ¿Qué nos dice acá? Entonces, ellos aplican el método Wigmar. Pero hay una cosa muy importante, doctores, y eso tienen que saberlo. Porque hay un desconocimiento total por muchos jueces y salas penales. El método Wigmar solamente se aplica cuando hay, o para análisis de sangre. O sea, si pasa o suceden estos hechos en estado de inconsciencia, o igual, conducción en estado de ebriedad, para poder saber o para poder utilizar el método Wigmar, uno tiene que, o mejor dicho, el peritaje tiene que realizarse en la sangre, porque en la orina no, si es análisis de orina, no cabe el método Wigmar. Para aquellos que litigan, ¿no es cierto?, jueces, fiscales, que trabajan en la fiscalía o en el Poder Judicial, inclusive para la policía, para utilizar el método Wigmar tiene que ser análisis en la sangre. En la orina no vale, ¿ya? Entonces, claro, lo contrario, ¿qué sería? Claro, para el que quiere, pues, viciar después de ponerle 8 horas, ya está, pues tiene 0.1 de alcohol, por decir. Si a esa persona le sacan la orina, perdón, el alcohol en la orina, el dosaje en la orina, no va a valer el método Wigmar, ¿ya? Tiene que ser en sangre, vuelvo a repetir.
Por eso que en este caso sí se utilizó el método Big Mac, y la menor presentaba la cantidad, en ese momento, como dije, 0.75 gramos de alcohol por litro de sangre, Entonces, ¿qué sucedió? Utilizando el método Big Mac, resulta que la menor, ¿no? La víctima tenía 1.79 a 2 gramos de alcohol por litro de sangre. Entonces, ¿qué significa eso? Utilizando, pues, como le digo, este método Big Mac, ¿qué resulta? Que la víctima, ¿no? Sí estaba en estado de inconsciencia. Pero ahí está la pregunta interesante, que por eso, previamente a las otras sentencias que vamos a analizar, que son emblemáticas, he querido mencionar esto. ¿Qué dice la Sala Penal Permanente en esta casación? Dice, en el fundamento 15º, 16º y 17º, que no interesa que la víctima haya perdido totalmente el conocimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se configure el estado de inconsciencia. Pues dice, basta con la alteración de la percepción y pérdida de control, que caracteriza el estado de ebriedad absoluta. ¿Cuál es el estado de ebriedad absoluta que elige ustedes? El tercer rango, ¿no es cierto? El tercer rango. O sea, en conclusión, ¿en qué momento hay violación a la víctima en estado de inconsciencia? Cuando está en el tercer periodo, o el tercer rango. ¿Ya? Y en el tercer rango, o sea, de 1.5 hacia arriba. 1.5 a 2.5 o hacia arriba. Entonces, en conclusión, por eso que he traído estas dos sentencias de la Suprema, en los casos de los imputados, ¿cuándo hay grave alteración de la conciencia? ¿No? Cuando está en el cuarto rango, ¿no? Que es de 2.5 hacia arriba. En cambio, el estado de inconsciencia para la víctima es el tercer rango, o tercer estadio, de 1.5 hacia arriba. Entonces, en base a estas dos sentencias, que son muy importantes de la Corte Suprema, vamos a empezar un análisis ya más concienzudo de casos emblemáticos. El primer caso emblemático es el famoso y mal llamado, y yo no sé por qué la prensa, que siempre estamos todos luchando contra la violencia contra la mujer, y utilizan términos sexistas, ¿no? El caso, pues, todo el mundo lo conoce como el calzón rojo. O sea, si yo digo el número, nadie va a saber que es el caso del calzón rojo. Entonces, ¿cómo es posible que la propia prensa, que siempre se dice que, ¿no? O inclusive los mismos abogados, ¿no? Que decimos, pues, no, que hay que proteger a la mujer, que por supuesto que hay que proteger a la mujer, pero estamos, pues, contradiciéndonos si utilizamos estos términos sexistas, ¿no? Que es utilizar la denominación calzón rojo, ¿no? Pero bueno, así se le conoce, mal llamado, a mi manera de ver, calzón rojo, ¿no? Por los motivos que ya les he puesto. ¿Qué sucede con este famoso caso? Hubo una sentencia el 8 de octubre del año 2020, que ya fue revocada, por si acaso. Lo que pasa es que no ha sido publicada la revocatoria. Pero de todas maneras quiero hacer mención que este caso, ¿no? ¿Cuál era el hecho? Los hechos imputados. Igual como los dos casos anteriores que he señalado. El imputado, o el acusado, se va a tomar, pues, con su amiga. ¿Por qué? Porque había recibido un diploma, había terminado su título, había recibido. Entonces, el sujeto se va a celebrar con su amiga, que ya la conocía hace años, o sea, era su vecina, la conocía, y se va a tomar con ella, ¿no? La pregunta es, y acá también es lo importante, ¿por qué tipo penal o por qué delito lo procesan? O el 170. El 170. ¿Y el 170 qué cosa es? Violación de una persona con sus facultades normales. O sea, sin estar ebrio. ¿Ya? Entonces de ahí, pues, o sea, ya empezamos mal, pues. Ya empezamos mal. ¿Cómo es posible que supuestamente la imputación sea porque no tenía, o porque estaba en estado de ebriedad? ¿Por qué se le procesa por el 170? Igual como los casos que hemos visto hace unos momentos, ¿eh? Igual, ¿no? ¿No? Igual. Ya, ahí está el link porque lo pueden ver. A ver, entonces,
ese es un problema que tienen, no sé, los jueces, lamentablemente, bueno, de hecho hay que jueces muy capacitados, bueno, por eso es que la Suprema los corrige, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que le quieran procesar acá al imputado por un tipo penal que se entiende la persona estaba con todas sus facultades normales, que es el 170, que es con violencia o aprovechándose de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento? Entonces, por eso se le sanciona, mejor dicho, por eso se le investiga a este señor. Pero ya empezamos mal, pues. A ver, recuerden una cosa acá. Acá lo que se está haciendo es la crítica de las sentencias. Acá no estamos ni a favor ni en contra del imputado, ni en favor del agraviado. Acá estamos, como es el derecho que tiene toda persona, a la crítica a las resoluciones judiciales. Y acá lo que venimos es analizar las sentencias más allá de que sean o no culpables. Acá lo que analizamos es la sentencia. Y un juez tiene que motivar bien la sentencia. Porque al final cuando llega pues, a la casación, a la Corte Suprema, o cuando llega al Tribunal Constitucional, se tiran abajo todas las sentencias. ¿Por qué? Porque están mal fundamentadas, mal motivadas, motivación deficiente. Y eso hace pues que hay veces, hay una sensación, oye, pero todos dicen, oye, pero si ese violó, ¿no? ¿Y por qué está libre? Está libre, ¿por qué? Porque la sentencia está indebidamente motivada. Al revés también, ¿no? De repente, ¿por qué la persona que no cometió el delito ha sido condenada? ¿Por qué? Porque también ha sido indebidamente motivada. Entonces, bueno, seguimos con este tema. Acá también, en este caso, como digo, se dice pues, que el término de saque está mal. Pues. Está mal. ¿Por qué? Porque no se le debe haber procesado por el 170. Pero bueno, seguimos con el análisis. ¿Qué sucede con este famoso caso? Acá también, en este caso, hacen uso del método Bigmar, de esa famosa tabla que yo les he explicado al principio, ¿no? Y dicen que la agraviada, ¿no es cierto?, hacen la operación de método Bigmar. Aquí sí hay que dejar constancia que sí, efectivamente, a la víctima sí se le hizo el análisis de sangre. Entonces, si se hizo análisis de sangre correctamente, se podía aplicar el método Bigmar. Entonces, dice acá que la agraviada estaría entre el cuarto periodo de intoxicación alcohólica, con lo cual sí estaría en estado de inconsciencia, porque hemos dicho que es a partir del tercer periodo. Según acá, está en el cuarto periodo. Pero acá hay algo pues sumamente raro, porque se aplica el método Bigmar, que es un método científico, ¿eh? Señores, señoras, señoritas, jóvenes, es un método científico. Pero dicen pues acá la sala, perdón, la sala, los jueces, que podrá ser el método Bigmar científico y todo, pero que las cámaras ven que la joven salió bien, que salió tranquila. Sí, pues, pero primero es un método científico. Segundo, que cuando sale, pues, el hecho fue posterior. ¿No es cierto? El hecho fue posterior. Cuando sale, ya, lógicamente, después de haber dormido toda la noche, ¿no? Está mejor, ¿no? No está mejor. Entonces, hay unas contradicciones serias acá. Entonces, ahí hay un primer tema, ¿no? ¿Por qué se le procesa por un delito cuando debe ser por otro? Y está pues también el famoso, ¿no? Dicen acá, ¿no? Miren, dice, que es justamente porque le denominan calzón rojo, ¿no? Dice, ¿no? Dice que el dictamen de biología forense salía o decía, truza femenina de color rojo con encaje en zona delantera blondas en entorno de pierna. Y acá los jueces hacen su análisis. Recuerden que esta sentencia, dos jueces son mujeres, no son un varón. Dice, resultando extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma, agraviada, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos. Pues por las máximas de la experiencia, miren esta máxima experiencia, pues por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad. Por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado
o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. O sea, el hecho, en otras palabras, dice que es máxima la experiencia, el hecho de tener una truza roja, significa que definitivamente con esa máxima experiencia, con tener el calzón o el bikini, como lo quieren llamar, rojo, significa que ya quería tener relaciones sexuales con el imputado. Lo cual, pues, yo no sé dónde van a sacar esa máxima la experiencia, ¿no? ¿No? Porque eso no es máxima la experiencia, ¿no? Para nada. Porque si fuera, claro, pero como le digo, lo contradictorio es que esta máxima la experiencia, hay dos mujeres en esta sala. La pregunta sería, ¿cómo sería en el hombre la máxima la experiencia? ¿Qué tendríamos que utilizar los hombres para decir que queremos tener relaciones sexuales con nuestra pareja? ¿De qué color? ¿No? Rojo, verde, azul, amarillo. No sé. ¿No? Entonces, claro, pues lamentablemente son conceptos definitivamente, pues, a pesar de que son mujeres, son conceptos machistas, pues, ¿no? Para decir que porque era rojo, ¿no? Imagínense, ¿no? En el hombre, ¿qué es? Fucsia, no sé. No, pero entonces, pues este es temeroso, pues, ¿no? Imagínense, tener una prenda íntima de un color determinado significa que no quieren tener relaciones sexuales. Bueno, yo creo, seguir analizando esa máxima experiencia, pues, creo que ya queda claro el tema, ¿no? Después, hay otro tema, miren, y hay otra máxima de la experiencia que realmente pues, me trae mucho que pensar, ¿no? ¿Ya? Señala acá claramente, dice que la mamá, ¿no es cierto?, había salido, dice, miren, la mamá, miren lo que dice, la gravedad, dice que la declaración de la gravedad no ha sido uniforme, dice que le pidió permiso a su mamá para salir. Y le pidió permiso hasta las 11 de la noche, ¿no? Y que le había mandado ese mensaje por celular, por Messenger, a su mamá, porque ella no había pedido permiso de la salida con este amigo. Claro, o sea, la víctima llama a su mamá y le dice, mamá, se salió con mi amigo, voy a ir más tarde, ¿no? Le manda para que sepa. Pero miren, otra regla de la experiencia, bueno, dice, la regla de la experiencia nos orienta a razonar en el sentido de que una madre, al saber que su hija, pese a tener conocimiento de que ha salido con su vecino, que vive a 2 puertos de la de ella, y que debía retornar a las 11 de la noche, no retorna a su domicilio. El primer impulso es salir a indagar por su destino. Sin embargo, ha esperado que su hija retorne a la casa a las 6:15 aproximadamente para recién saber de su paradero. O sea, realmente me da risa, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué máxima la experiencia? ¿Qué tiene que ver la mamá acá que no se haya preocupado por su hija? O sea, porque como no se preocupó de la hija, por eso la violaron, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, no sé qué tiene que ver la mamá acá, ¿no? Realmente es sumamente gracioso, ¿no? Porque acá sabemos que la mamá fuera la víctima, ¿no? O quieran decir porque la mamá también fue coautora, no sé qué pretenden señalar con esta regla de la experiencia. Lo que pasa es que las máximas de la experiencia, a ver, en el derecho penal sexual, si utilizamos conceptos machistas, ¿no? O de superioridad o sexistas, imagínense, puede pasar cosas, puede pasar cualquier cosa, o sea, ¿no? Uno podría, pues, imagínense, o terminar denunciado o no terminar denunciado, porque imagínense que hay una violación y que la joven tenga por cualquier motivo un calzón rojo. Uno va a decir, bueno, pero tú querías ese día, querías estar con alguien, imagínense, ¿no? Y si fuera al revés, si fuera el hombre, ahí sí no. Entonces, estas máximas experiencias son realmente, discúlpeme, realmente son graciosas, ¿no? Son graciosas, estas máximas de la experiencia. Y para terminar este tema de este caso, lo peor de todo es que la víctima, como dicen que supuestamente hubo contacto sexual o acceso carnal, la víctima señala que ella estaba durmiendo, ya de amanecida, porque se había metido, pues, como decimos nosotros, se había metido una buena tranca, pues, ¿no es cierto?, con el imputado, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? ¿Cómo se despierta? Se despierta porque dicen que se despierta porque justamente el imputado quiso introducir su órgano sexual en su órgano femenino. Entonces dice que ahí ella se despierta
y él quiso introducir, dice, ¿no? Entonces ella ahí se despierta, y es ahí cuando dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, eh, entonces la pregunta es, ya había pasado varias horas, entonces, eh, eh, ¿qué tipo de penal es ese? O sea, cuando ya has estado durmiendo y te tratan de introducir el órgano sexual, ¿no es cierto? Es como si que tú traes, no sé, una joven está en su casa, una señora está en su casa, y de repente, pues no sé, hay una reunión, resulta que bueno, se queda dormido, ¿no? Sin necesidad de estar con alcohol, ¿no? Se te queda dormido, y entra alguien, y bueno, y te ve, pues lógicamente está desnuda la dama, y trata de introducirle el órgano sexual, masculino. Eso es el 170. Es el 170 eso. O sea, el 170 hablando del artículo 170, por si acaso. Es, por supuesto que no es, pues. Por supuesto que no es el 170. ¿No? Claro, porque el 170, ¿qué supone? Que la víctima tenga sus facultades normales. Acá está durmiendo. Claro, producto del trago, ¿no? Pero está durmiendo. Entonces, ¿cómo se les ocurre de que está por el 170? Debería estar por el 171, ¿no es cierto? No por estado de inconsciencia, sino por imposibilidad de resistir. No puede resistir en ese momento. ¿Por qué? Porque está durmiendo. Porque está durmiendo, ¿no? Y cuando uno tiene un sueño, y claro, lógicamente, imagínense que alguien trata de introducirte el varón, el mismo viril del varón, y está durmiendo la persona, lógicamente se despierta, ¿no? Pero claro, ya puede haber introducido una parte o no, no sabemos, ¿no? Pero igual, el sueño o un hecho de este que estoy describiendo, cuando la víctima está durmiendo, no es el 170, no es cuando la persona está con sus capacidades normales, es el 171 o el 172 también, que también es la persona no puede resistirse, ¿no? Acá no está en un estado de inconsciencia porque está durmiendo la persona, pero si es el otro supuesto típico, el de imposibilidad de resistir, porque ese momento no puede resistirse. ¿Ya? Entonces, esta sentencia, al margen de que hablan de este famoso sol rojo que se hizo muy conocido, el problema ¿cuál es? Es un problema de tipificación, es un problema de tipificación. Y ese problema de tipificación, ¿no? Es importante, porque al final, al diputado lo absuelven por si acaso, lo absuelven, ¿no? Lo absuelven, ¿no? Lo absuelven. Este, eh, Tengo entendido que llegó una sentencia de la sala, porque esto subió una apelación, parece que los han también, la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, también le ha abierto proceso administrativo a los miembros de la sala, ¿no? A los miembros de la sala, eh, por haber hecho, pues, acá, como les digo, acá lo que estamos analizando es si están debidamente motivadas o no las sentencias. Y definitivamente no está debidamente motivada esta famosa sentencia, que bueno, ya no quiero repetir su nombre, ¿no? Pero está ahí. Total, mi opinión es que, o sea, ni siquiera era 170, ni siquiera tampoco era el estado de inconsciencia, porque ya se le había pasado el estado de ebriedad, estaba durmiendo. Entonces, si estaba durmiendo, es imposibilidad de resistir, que es el otro supuesto típico en el 171, ¿no es cierto? En el 171, o también el 172, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia entre el 171 y 172 es prácticamente por decir lo mismo, ¿no? Hay algunas, claro, algunas diferencias, pero la diferencia está que en el 171, la diferencia clave, que el 171, la persona, por ejemplo, en el caso de ebriedad, la pone en estado de ebriedad. O sea, ¿te pone en estado de ebriedad para qué? Para tener acceso carnal. En cambio, en el 172 es diferente. No te pongo en estado no te pongo en estado de ebriedad para tener acceso carnal contigo. En el 172, ¿qué hago? Te encuentro en estado de ebriedad en ese momento. Y como te encuentro en estado de ebriedad, tengo acceso carnal contigo, que es diferente. En uno pongo en ese estado de ebriedad, me emborracho, ¿no es cierto? Trago para tener relaciones. En el otro no. El otro, por ejemplo, voy a una fiesta y ya le encuentro a la persona, en este caso, por ejemplo, una mujer, le encontramos ebria, ¿no? Y en ese momento hay acceso carnal. Al inverso también, ¿no es cierto? Por supuesto. Al hombre. Porque recuerden que acá el sujeto pasivo puede ser una mujer, ¿no? La mujer que quiere tener relaciones sexuales
con el hombre en estado de inconsciencia, ¿no es cierto? Claro, muchos dirán, "Oh, eso no pasa, ¿no? Puede pasar, ¿no? Entonces, el estado de inconsciencia también el sujeto pasivo es el varón. Entonces también la mujer puede intentar, ¿no es cierto?, poner en estado de inconsciencia al hombre, que sería el 171. Pero si ya lo encuentra en estado de inconsciencia, es el 172. ¿Ya? Ahora también, como vuelvo a repetir, también puede ser del mismo sexo, un hombre que pone en estado de inconsciencia a otro hombre, ¿no? O una mujer que pone en estado de inconsciencia a otra mujer. Recuerden que ya no, en los delitos de libertad sexual, no necesariamente tiene que ser por la vía vaginal, necesariamente. O sea, una mujer podría violar a otra mujer, ¿no es cierto?, utilizando pues partes de su cuerpo introducidos en la vagina de la mujer, ¿no? Para que quede claro el tema que sí podría haber violación de mujer a mujer. Y es más, la misma mujer puede poner en estado de inconsciencia a otra mujer. Igual con el hombre. El hombre puede poner en estado de inconsciencia a un hombre. Igual que también la mujer, como le digo, viceversa también al hombre, ¿no? Claro, lo que pasa es que los casos más recurrentes son cuando la víctima es mujer, ¿no? Pero eso no quita que pueda haber violación a un hombre, ¿no? 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 Claro, y me dicen, doctor, pero ¿cómo una mujer viola a un hombre? Claro, porque también se señala en el Código Penal que también una persona puede tener acceso carnal con otra si le introduce objetos en su cuerpo, ¿no? O partes del cuerpo, ¿no? Entonces la mujer tranquilamente podría introducir, no sé, un instrumento por vía anal al hombre, ¿no? Y uno lo pone en inconsciencia y le introduce un instrumento, ¿no? Por vía anal. Entonces, perfectamente cabe la violación de mujer a un hombre, ¿ya? Claro, como le digo, son casos recurrentes, son pocos, pero según nuestros tipos penales sí puede ocurrir. Bueno, ahí dejamos el tema de este famoso, bueno, mal llamado, ¿no? No quiero ya repetir, o yo mismo me estaría contradiciendo. De acá vamos a venir a hablar sobre el último caso reciente, también mal llamado la violación en manada, la manada de surco, ¿no? A ver, y vuelvo a ver y a exigir, ¿no? ¿Cómo es posible que digan este término? Claro, estos términos que vinieron de España, o le hicieron la manada, ¿no? ¿No es cierto? Pero ustedes saben por qué, a ver, es chistoso esto. Acá nosotros la manada, ¿por qué no utilizamos la manada del surco, la violación de la manada? Que es un término, pues, sexista, como diciendo, pues, que, no sé, o sea, si decimos que es manada, a menos si arrastramos a lo decimos acá, que los 5 jóvenes son unos animales y la víctima también era otro animal. O sea, ¿cómo vamos a tratar de esos términos? Y es posible que utilicemos esos términos acá en nuestro país cuando estamos combatiendo, pues, no siendo, protegiendo a la mujer, y hablar de esos términos que también no solamente son despectivos para la propia víctima, sino también para los propios imputados, ¿no? Recuerden ustedes que ya el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no es cierto?, que es ilegal estar utilizando estos términos como la manada de surco, los traqueteros, o los violadores del Urín, ¿no? Porque siempre les ponen un nombre, ¿no? Es más, les ponen, o sea, con esos nombres ni nadie los conoce, sino que efectivamente es cierto, lamentablemente la policía le pone esos términos, ¿no? Le ponen, inventan términos que a veces ni sabemos. Pero bueno, esto es en este tema del caso de la manada. Ah, y les quería comentar, miren, o sea, lamentablemente a veces ni sabemos las cosas. ¿Por qué le pusieron la manada de surco acá? Porque como digo, hubo una violación en España, ¿no? Y justamente hubieron unos jóvenes que también violaron a una mujer, bueno, ahí sí parece que fue probado, ¿no? Acá todavía está en proceso. ¿Pero qué pasó? Ellos tenían un WhatsApp grupal, los chicos estos, los jóvenes. Y los jóvenes en su WhatsApp grupal ponían la manada. Entonces ellos le pusieron la manada, ¿ya? Entonces es como que tú pongas, pues, ¿no? Los juegueros, ¿no es cierto? Los eléctricos, no sé, el nombre que le quieras poner. Y ellos le habían puesto a su WhatsApp la manada. Entonces cuando llega, por eso le ponen la manada en España, ¿no? El caso de la manada le ponen. ¿Por qué? Pero no es porque los españoles hacen por términos, no, a cambio, machistas o discriminadores, ¿no? No, yo le decían, ¿por qué? Porque WhatsApp se llamaba la manada. O sea, si hubieran puesto los juergueros, sería el caso de los juergueros, ¿eh?
Pero lamentablemente acá en Perú, bueno, nadie sabe eso y creen que la manada es porque fue en grupo, porque fue grupal, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de por qué viene la manada, y acá como siempre copiamos, que encima copiamos mal, pues, copiamos mal. Pero bueno, vamos a empezar a analizar esta sentencia, que a ver, en primera instancia fueron condenados a 20 años los 5 jóvenes. Esa sentencia voy a omitirla porque además tenían serie de errores. Yo recuerdo haber también hecho una conferencia, eso fue, creo, el año pasado, creo que hice 2 conferencias que me pidieron, y hablé sobre esta sentencia que realmente me dejaba mucho de desear. Igual que esta, la que hice en unos momentos el análisis, no tenía una debida motivación. Pero lógicamente ahora ya salió la sentencia, ¿no es cierto?, de la Sala Penal Superior. Entonces, la Sala Penal Superior me toca analizar ya no la anterior, porque esa como yo ya la analicé, y además ya no tiene sentido analizar algo que hay una sentencia nueva, ¿no? Una sentencia que vamos a empezar a analizar, ¿no? A ver, primero, ¿cuáles son los hechos? Los hechos bueno, casi ya todos conocen los hechos, pero por lo menos los hechos imputados, ¿no? La joven, la víctima, la supuesta víctima, ¿no? Porque todavía sigue en proceso, ¿no? O sea, si sigue en proceso, podemos decir que es supuesta víctima hasta que, ustedes saben, hasta que hay consentida ejecutorial, ¿no? Pero bueno, la gravedad en todo caso, se entiende que en el año 2020, ¿no?, a las 9 de la noche, luego de haber estado con su enamorado, con su pareja, según aparece, les digo, esto aparece en la sentencia, o sea, por si acaso, yo acá no estoy inventando nada, aparece en la sentencia, luego de haber tenido, estar en un hotel, parece, con su pareja, con su pareja, eh, eh, un hotel muy conocido acá en Lima, eh, los invitan, uno de los jóvenes, de los 5 jóvenes, lo invitan a su casa en Surco, y resulta pues que ahí estaban tomando, se pusieron a tomar, también hubo sustancias, ¿no?, drogas también, ¿no?, utilizaron coca, también tragos, ¿no?, y marihuana también. Bueno, pasó todo esto. Esos son los, en principio. Luego de eso, ¿qué pasó? Según la imputación, hasta hablando de la imputación, la joven sube a un segundo piso, de ahí supuestamente va con uno de los, se acerca posteriormente uno de los imputados, no la deja salir, ¿no? No la deja salir, ¿no? Y después llegan los demás, y se entiende que hubo acceso carnal, según la imputación, no solamente por vía vaginal, sino también por vía anal y bucal. Esa es la imputación. Esa es la imputación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué delito se le abre el proceso? Se le abre por el 170. Por el 170, ¿no? Y 170, acá lo tengo, inciso 1, 12 y 13. ¿Qué es el 170? El 170, que ya analicé en otras sentencias previamente, es aquella persona que está con sus facultades normales, por si acaso. Con sus facultades normales. Y le aplican el agravante, el inciso 1, que es 2 o más personas. El 12, cuando la víctima es mujer, por su condición de tal, lógicamente con las características que debe tener, ¿no? Puede ser coacción, hostigamiento, violación, pero se tiene que acreditar que es por la condición de tal. Y tercero, cuando el autor está en estado de ebriedad. Se entiende que los jóvenes estuvieron, por eso le aplican el 13, en estado de ebriedad mayor a 0.5. Miren, mayor a 0.5. ¿No? Entonces, esa es la imputación. O sea, acá está, esta es la que ya ha sido publicada, por si acaso, ¿no? Ya ha sido publicada, ¿no? Ha sido publicada por el portal Legis, ¿no? Legis, LP Derecho, ¿no? Un portal que siempre publica sentencias. Pero bueno, ¿cuál es el fundamento de esta sentencia? Bueno, la sentencia pues es extensa, pero acá vamos a empezar primero con lo que hicimos con los demás, en las sentencias anteriores. Los procesan a los jóvenes por el 170. ¿Y qué es el 170? Es que la persona estaba con sus facultades normales.
¿no es cierto? Facultades normales. Pero entonces estoy mirando, igual que pasó en esta sentencia, por eso quise hablar de las otras sentencias antes, ¿no? Si está el 170 con facultades normales, ¿por qué? No, a priori podemos decir, en la sentencia en principio no deberían estar hablando de estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en varias sentencias de la misma Corte Suprema se señala que la tipificación es deficiente. Si estás en estado de inconsciencia, debe irse por otro tipo penal, no por el que está acá tipificado, que es el 170. Entonces, como se dice nuevamente, escuchen de lo coloquial, de saque, ya la sentencia está deficiente, mal motivada. ¿Ya? ¿Y por qué? Y ahí vamos a empezar el análisis. ¿Por qué? Porque acá van a ver, bueno, la sentencia es extensa, ¿no? Es extensa. Ellos dicen, las sentencias dicen que es el 170, ¿por qué? Porque hubo intimidación, violencia e intimidación, dice, ¿no? Acá estoy leyendo la sentencia que dice que el acceso carnal sexual con la agraviada fue sin contar con su consentimiento y voluntad, contra la voluntad de ésta, produciéndose el acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, habiéndose hecho uso de la violencia física e intimidación. Y violencia física e intimidación. Ahora, para empezar, utilizan un término de intimidación que no utiliza nuestro código, ¿no? La intimidación lo utilizan los españoles. Acá utilizamos grave amenaza. Entonces, bueno, ya pues le permitiremos que, pero hay que ser más riguroso en hacer una sentencia. No puesto que las sentencias salen mal. Entonces, para empezar, utilizamos un término que no utilizamos en este tipo penal, que es la intimidación. Bueno, parece que están copiando a los españoles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que hace la sentencia es saber si es que verdaderamente la declaración de la víctima cumple con los requisitos del Acuerdo Plenario 2-2005, ¿no? ¿Y cuáles son estos requisitos? La ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. O sea, para que tenga validez la declaración de la víctima, por si acaso no solamente temas sexuales, no puede ser en cualquiera, ¿no? En cualquier otro delito, para que tenga validez, o sea, válida, ¿no es cierto?, la declaración. Claro, porque antes se decía, es tu palabra contra la mía. Claro, tu palabra contra la mía, pues al final todo el mundo era absuelto, porque tu palabra contra la mía era mitad-mitad, 50-50. Entonces, un montón quedaban absueltos. Pero justamente este acuerdo plenario, ya desde hace años, ¿no? 2005, justamente quiere cubrir ese vacío. ¿Y cómo lo cubre? Señalando pautas. Pero, bueno, esas pautas tienen que cumplirse pues a cabalidad. Por eso que ese acuerdo plenario es importante, ¿no es cierto?, para darle validez a la declaración de la víctima. Pero se tiene que utilizar pues tal cual lo dice. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo? Que, primer requisito, ausencia de incredibilidad subjetiva. Eso significa pues que no debe resistir entre el agraviado y el imputado relaciones que sean basadas en el odio, resentimientos, enemistad, porque si se acredita que hay una enemistad de tiempo, ¿no? O hay un resentimiento con otra persona, entonces no cumplirá ese requisito, ¿no es cierto? Los casos en que de repente, pues no sé, hay un tema de, no sé, de deudas o de una estafa, por decir, ¿no? y lo denuncio por violación, pero hay una enemistad de por medio, pues. Entonces, como que no, la integridad, la ausencia de integridad subjetiva no se cumple. ¿Por qué? Porque hay una relación basada en enemistad, en resentimiento. Entonces, este criterio no se cumpliría. El segundo, o sea, estoy dando el ejemplo cómo funciona este tema, ¿no? El segundo, ¿cuál es verosimilitud? Que no solamente tiene que haber coherencia y solidez en la propia declaración, sino que debe, y esto es lo importante, miren, o sea, acá dicen verosimilitud, y en todas las sentencias agarran y dicen, es verosímil, se cumple este segundo requisito. ¿Por qué? Porque ha habido coherencia y solidez de la propia declaración. Por supuesto que sí, pero se olvidan de la segunda parte de lo que dice el acuerdo plenario. Dicen acá, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de actitud probatoria. Entonces, no basta con la solidez de la declaración. O sea, no porque la víctima dijo después se volvió a decir hay verosimilitud. No.
además de decir en todas sus declaraciones, tiene que estar rodeado de corroboraciones periféricas. ¿Y eso qué cosa es corroboraciones periféricas? Por ejemplo, el informe psicológico, ¿no? El informe psicológico para saber si hubo daño o no hubo daño psicológico o daño psíquico, ¿ya? Entonces, por decirlo, ¿no? O un informe de certificado médico, también son corroboraciones periféricas que le dan actitud probatoria. Entonces, en resumen, no basta con que la víctima diga, tú fuiste, ¿no? Sino que lógicamente tiene que declararlo bien y además que haya otros elementos que corroboren lo dicho por la víctima. Y de eso se olvidan muchos jueces, ¿ya? Y tercero, persistencia en la incriminación, ¿cierto? Que lógicamente que persista y que no cambie, lógicamente en la base, ¿no? En la base. Pero además, esto también aunado, ¿qué cosa? Con corroboraciones periféricas. Y eso es lo importante, ¿ya? No, o sea, esto no es que cumplo los tres requisitos, claro, tiene que cumplirlo, pero bien motivado. Entonces, ¿qué nos dice acá? Primer requisito de ausencia de integridad subjetiva. Bueno, dice que no había enemistad entre ellos. Por si acaso, los tres requisitos se tienen que cumplir de manera conjunta. Si falta uno de los requisitos, definitivamente no habría validez en la declaración de la víctima. Con que falte uno, ¿no? Bueno, por ahí ya de repente al final, si me da tiempo, podemos hablar algo también del caso John Kelvin, que también tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué dice? Bueno, que sí, que en este caso se cumple, ¿no? Porque los conocen, no había ningún motivo. Bueno, ya, en ese sentido sí no hay mayor problema, porque lo fundamental en esa manera. Pero después viene la verosimilitud. Y acá empiezan los problemas en esta sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que declara, ¿cierto?, tiene que ser coherente y sólido en su propia declaración, coherente y sólido. Uno, y dos, que debe estar rodeada de otras corroboraciones periféricas. Entonces, ¿qué nos dice? Miren, en el punto 8.4, bueno, es página 38, si algunos lo tienen a la mano, 8.4.2.5, ¿no? Es extensa la sentencia. Dicen que efectivamente, miren, dice, se confirma, dice ello, cuando en la parte de fundamentación, se confirma que ha habido consumo de cocaína y marihuana. Y que reconoció que empezaron a ingerir ron y cerveza a las 18 horas, y a las 20 horas ya estaba mareado uno de los imputados, obviamente no voy a decir su nombre, ¿no? Pero la sala lo toma por cierto, o sea, válido. O sea, dice que ellos empezaron a tomar a las 6 y que uno de ellos, o varios de ellos, ya estaban mareados, ¿no? Y que además, ¿no? Dice bueno, todos coinciden que hubo consumo de drogas, que estuvieron tomando alcohol, ¿no? ¿Y qué resulta? Y ahí hay algo importante, ¿no? Yo no sé, o sea, si es que los jóvenes estuvieron con ingesta de alcohol, inclusive desde temprano, ¿no? Porque eso no, en todo caso, a ellos, ¿no? Que fueron capturados, bueno, se les podría haber hecho, ¿no? En todo caso, un dosaje etílico respecto al de sangre. Pero bueno, acá lo importante ¿cuál es? Miren, ¿qué salen los exámenes toxicológicos? Y acá viene lo importante. Ya tenemos una falla respecto, como le digo, respecto a la tipificación, ¿no? Si toda la sentencia prácticamente se basa en que estaban en estado de inconsciencia, ¿cómo es posible que lo procesen por el 170? Pero bueno, miren lo que dice acá. Los exámenes toxicológicos, los acusados, ¿qué arroja? Para todos los jóvenes, arroja positivo en marihuana. Positivo en marihuana. Y dosaje etílico, normal. Por cierto, dosaje etílico no pasó. En cambio, el examen toxicológico de la agraviada dice que fue positivo para cocaína, marihuana y positivo para benzodiazepina. Y estado de ebriedad, 0.74. 0.74. O sea, en ese momento, o sea, cuando le hicieron el examen toxicológico, la víctima tenía 0.74 de estado de ebriedad.
Entonces, si estamos en la tabla de alcoholemia que vimos al principio, está en el segundo periodo, ¿no es cierto? De 0.5 a 1.5. Ya, pero acá hay un gran problema, ¿no? Que la sala aplica el método Bigmar, que yo le he dicho que si se tiene que aplicar, por supuesto que se tiene que aplicar. Pero les digo a ustedes, inclusive, miren, inclusive en la página 44, y acá lo pueden ver, analizan, miren, hasta el cuadrito, ¿no? Hasta el cuadrito analizan lo que yo les he dicho al principio. Y bueno, hablan todo eso, y dicen, miren, dice que la víctima tenía la capacidad de resistencia disminuida. ¿Por qué? Porque dicen que ella tenía en su dosaje típico 0.74, y que la muestra fue a las 9:45 de la mañana. O sea, miren, desde que pasaron los hechos, que supuestamente fue a las 11 de la noche, y hasta el momento en que le hicieron el dosaje, según la sentencia, o lo digo yo, pasaron más de 10 horas, dice. Más de 10 horas. Entonces, la sala, ¿qué dice? Como ya ven el cuadrito, voy a aplicar el método Bigmar. ¿No es cierto? Entonces, con el método Bigmar, si tenía 0.74, ¿qué va a suceder? Que definitivamente, si pasó hace 10 horas, imagínense cuánto grado de alcohol habrá tenido la víctima. Pero acá hay algo que la sala ha omitido. Bueno, no puedo decir que omitido porque se lo dijeron. El método Bigmar, como se elige ustedes desde el principio, solo sirve para análisis de sangre. Para análisis de orina no se aplica método Bigmar, no se aplica. ¿Y qué sucedió en este caso? A la víctima, o a la agraviada en todo caso, ¿no? Le sacaron muestras de orina, muestras de orina. Entonces, ¿cómo es posible que la sala, habiéndosele dicho a ellos que el método Bigmar se aplica solo para análisis de sangre, cómo es posible que ellos, ¿no? Ellos hayan, y acá está, ¿no? Aplicado, y ellos mismos han hecho su ecuación, ¿no? Han hecho su ecuación, ¿no? Pero bien, está bonito, o sea, yo lo veo, me puede convencer. Claro, pues, pero se demoran 2 páginas, o 3 páginas, ¿no? A ver, 1, 2, 3, sí, 3 páginas, ¿eh? Para sustentar, con cuadrito y todo, para sustentar que ellos aplican métodos Bigmar. Y que supuestamente, ¿no? Supuestamente, la víctima, según en la tabla de alcoholemia que les enseñé al principio, estaba entre 1.29, no, perdón, estaba en la tercera etapa, ¿no? En la tercera estadio, ¿no? Entonces, eh, eh, la pregunta es, claro, si uno lo lee, pues lo va a convencer. Pero repito, es ilegal plantear o hacer uso del método Bigmar cuando el análisis es de orina. El método Bigmar solamente se aplica para análisis de sangre, ¿ya? Y para los que defienden no a sus clientes, o bueno, o sean fiscales, yo no sé y no entiendo por qué la policía, si se entiende que este era un caso, se entiende que era un caso, o es un caso emblemático, la policía le da el dosaje por orina. ¿No? ¿No? Entonces, lo que trae como consecuencia acá, jóvenes, es que definitivamente la sala que se demora 3 páginas en decir que la joven tenía estado de ebriedad absoluta aplicando el método Bigmar, pero realmente me causa gracia que ellos hayan aplicado el método Bigmar cuando el análisis fue de orina. Y en orina, vuelvo a repetir, no se aplica el método Bigmar. ¿Ya? Entonces eso queda claro, lo cual es ilegal hasta prevaricador, porque eso lo dice, no lo digo yo jóvenes, sino lo dice las propias sentencias que les he señalado hace unos momentos, y además la guía pues que nos proporciona el Ministerio Público para personas que sufren de violación sexual. Hay una guía de más de 100 páginas donde señala expresamente que el método Bigmar es para análisis de sangre. ¿Ya? Pero bueno, ese es un primer punto, que para mí ya pues, con 2 fallas, tremendas fallas, ya definitivamente la sentencia ya dejaría mucho que desear. Tercero, también se señala acá que la joven cuando declara estaba que se moría de sueño.
porque seguía ebria. Claro, pues si tenía 0,74, seguía ebria. Entonces la pregunta es, si seguía ebria, le pregunto a ustedes como una pregunta general. Al margen que sea este caso o no sea este caso. La policía, el fiscal, ¿no? Toma declaraciones cuando uno va en estado de ebriedad. Ustedes, si algunos ya son abogados o practican, ¿ustedes creen que se va a tomar la declaración en estado de ebriedad? Y que acá, según la declaración de la policía que le tomó la declaración, dice que está que se, dice acá, ¿no? La agraviada en el momento de su declaración lloraba, se dormía, ¿no? Se dormía, pues, que se, ¿no? Y seguía presentando síntomas de haber consumido alcohol, ¿no? Lo que pudo percatarse por su aliento al responder las preguntas, olía alcohol. Entonces, bueno, hasta pasaron un kit de emergencia, pero bueno, pero la pregunta es, no en este caso, caso general, el fiscal puede tomar, o la policía puede tomar la declaración de una persona estando en estado de ebriedad. Por supuesto que no, por supuesto que no, ¿no es cierto? No puede tomar, o sea, ¿qué le costará esperar unos minutos, o sea, que descanse la joven, ¿no? O sea, esa declaración, lógicamente, no tiene validez, es inválida. Ustedes saben que toda persona tiene que declarar con sus facultades normales. ¿No es cierto? Ni coacción, ni presión, ni nada externo que pueda influenciar su declaración. ¿Y el externo cuál es? El trago, pues. Entonces, si la cuenta que se dormía, ¿no? Con 0,74 de alcohol, imagínense, esa declaración no tenía validez. Y bueno, si yo hubiera sido fiscal, pues duerme, ¿no? Duerme y después vuelves a declarar. Nadie declara en este país, discúlpeme la expresión, estando zampado, pues. Nadie. ¿No es cierto? Porque el fiscal de una vez lo saca, ¿no? Lo saca, no sé. Y por supuesto, imagínate que vaya a un juzgado a ver, ni el abogado puede ir tragos. ¿No? Imagínense. Menos, pues, lógicamente, imagínate que vaya, pues, ¿no? El imputado a un juicio oral ahí en tragos. Lo sanciona, ya verán, ¿no? Aplicará, inclusive hasta lo puede tener, ¿no? Por 24 horas, como ahí en ese estado, ¿no? Ni los abogados podemos, imagínense. Menos, con mucho de mayor razón, pues el imputado, ¿no? Encima que va a declarar. Bueno, fuera pues, que esté ahí, ¿no? Con sus anteojos ahí mirando, pero no, va a declarar. Entonces, eso definitivamente es nulo, inválida esa declaración. Y no sé, yo no sé, pues, lo dicen ellos mismos, pero ellos dicen que sí vale. Dice que sí vale, o sea, acá en la sala, no sé, dice que sí, ¿no? Que sí parece porque declaró bien, dicen. Pero bueno, yo no sé cuál es el argumento, ¿no? Ahí dicen que sí se encontraba bien, ¿no? Eso sí, una agraviada, se dormía, bueno, pero dice que declaró bien, ¿ya? Pero bueno, lo toman como por cierto a la declaración. Luego, ya van tres, ¿ah? Ya van tres, ¿no? Después, ¿qué sucede? Después hablan acá, ¿no? Que, eh, que miren, y acá hay un tema y que la sala da por cierto. Yo no sé con qué motivación lo ha hecho. Miren, dice, aunado a ello, el estado en el que se encontraba la agraviada se confirma con la declaración del procesado Diego Arroyo, perdón su nombre, disculpe, quien señaló, que ha dicho su nombre, se me pasó, quien señaló que cuando la agraviada llegó a la casa dijo que estaba estonaza, o sea, estaba drogada. Entonces, resulta que la sala da por cierto que la joven ya estaba drogada desde que llegó. ¿No? ¿No? Entonces, y dice acá que la situación de la gravedad tenía disminuida su capacidad, ¿no? Entonces, yo no sé cómo puede decir que estaba drogada desde el principio, cuando después en la propia sentencia dice que fue por culpa de que ellos le dieron droga, cuando ya por otro lado, o sea, por un lado dice que ellos la drogaron, y por otro lado dice que ya vino drogada, ¿no? Ya vino drogada, o sea, es una indebida motivación, sí puede ser contradictoria motivación, ¿no? Entonces, ya, esa es otra deficiencia en la sentencia. Después hay otra más, ¿no? Hay otra más que en cuanto a que... ya, acá estaba, lo que pasa es que la sentencia es un poco extensa, ¿no? Es un poco extensa. Ya, entonces, hay otro tema de motivación. El referido, miren, el referido al
informe psicológico. Es un informe psicológico, pero miren, el informe psicológico, que es muy importante en todo caso de violencia contra la mujer, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el informe psicológico, ahora bien, hay varios tipos de informes psicológicos, ¿no? Hay uno que, por ejemplo, se hace en el CEN, ¿no? Que sí te puede servir, pues, como elemento cuando hay violencia contra la mujer. En un momento inicial te puede servir para, de repente, conseguir una medida de protección, ¿no? Pero recuerden que estos psicólogos del CEN no son psicólogos forenses, no son especialistas, o sea, es un psicólogo clínico normal, ¿no es cierto? Es como un psicólogo que tiene su oficina, pero no es forense, o sea, no es especialista en peritajes, es como el contador. Un contador pues, puede saber mucho de aspectos contables, pero es diferente del perito contable, que es diferente. Entonces tú puedes ser contador, pero no perito contable. Puedes ser psicólogo, pero no psicólogo forense. Lógicamente, al inicio sí puedes utilizar los informes psicológicos del CEN, del Centro de Emergencia Mujer, porque te van a dar ¿no? un parámetro por lo que ha pasado. Pero cuando ya el proceso está avanzado, el peritaje que vale, ¿cuál es? La del médico legista, ¿no? Del Instituto de Medicina Legal que pertenece al Ministerio Público. Ese es el informe que vale. ¿Y qué nos dice este informe psicológico? ¿Qué nos dice? Y justamente es la importancia, ¿no? Porque recuerden que habíamos dicho, ya está bien, la joven ha declarado que ellos lo obligaron y todo, pero ¿dónde están las corroboraciones periféricas? ¿Cuál es la corroboración periférica acá? El informe psicológico para ver qué nos dice. Y nos dice el informe psicológico, nos dice, ¿no? ¿Qué cosa concluye? ¿No? Para empezar, ¿qué pasa? ¿Qué empieza con la conclusión? Dice, conclusiones. Después de evaluar a tal persona, somos de la opinión que presenta su conclusión. Sintomatología ansiosa y personalidad mixta, narcisista, histriónico. Esa es su conclusión. ¿No? Y dice, esa es su conclusión. Y en su fundamentación, ¿qué nos dice? Frente al hecho en materia de investigación, encontramos niveles medios de ansiedad, alterando su capacidad de afronte y de adaptación. Es importante mencionar que su familia nuclear, padres, hermanos, encuentra apoyo y soporte emocional. Bueno, lo que nos interesa, a la fecha de evaluación, no encontramos alteración psíquica, ni alteración a nivel psicológico, cognitivo, conductual. O sea, a ver, si una persona es víctima de violación por parte de 5 personas, definitivamente que tiene que tener un daño psicológico. Lógicamente hay que distinguir el daño psicológico del daño psíquico. El daño psíquico, lógicamente, es de mayor envergadura, ¿es cierto? Hay un trastorno definitivo de la personalidad y que generalmente ocurre para delitos violentos. Para delitos violentos como, por ejemplo, robo, homicidio, violación. En esos casos se da generalmente el daño psíquico, que como le digo es de mayor envergadura que el daño psicológico, porque te trae traumas en tu personalidad. Y la guía la guía que he mencionado, esta donde aparece la guía médica para peritajes médicos legales de informes psicológicos, ¿qué nos dice? Que hay daño psíquico para delitos violentos, como es este. O sea, debería tener, lógicamente, un daño psíquico. Pero bueno, ya, de repente, pues, no hay daño psíquico, porque tampoco no hay que generalizar, entonces por lo menos debe tener un daño psicológico, por lo menos. Problemas en su conducta. Pero ¿qué dice acá y la propia sentencia lo señala? Dice que este informe psicológico, que es el oficial, dice que no encuentra ni daño psíquico, ni daño psicológico, cognitivo, conductual. Entonces, en otras palabras, por eso que en las conclusiones no dice qué daño ha sufrido. ¿Por qué? Porque no ha tenido daño. No dice, o sea, según lo que dice el informe psicológico, acá yo no estoy inventando nada. El informe psicológico dice eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que la sentencia de esta sala señale que sí hubo alteración psíquica o psicológica cuando señala el informe psicológico que no ha habido? No ha habido. Y además, recuerden ustedes que hay casaciones que hablan de la personalidad mixta, narcisista, histriónico, ¿no?
la Suprema en varias casaciones ha señalado que con esa personalidad no se puede condenar a una persona por violencia contra la mujer. Ya, lógicamente siempre cuando no tenga daño, y como pueden ver acá en la conclusión, no hay daño. Entonces la pregunta es, claro, ¿a dónde viene la pregunta? La pregunta es, ¿cómo justifica la sala para decir que sí hubo daño? Y acá está. Dice, así se evidencia, dice, ¿cómo lo justifica? Dice, a ver, dice, más aún, dice, para justificar, claro, o sea, yo veo que no hay daño, entonces no ha habido nada, es contundente, pero la sala que dice, más aún, si se tiene, página 60, más aún si se tiene en cuenta que los daños psicológicos no se expresan necesaria e inmediatamente después de ocurridos los hechos traumáticos, pues puede tardar tiempo, meses, incluso años, en manifestarse o exteriorizarse conforme también se ha contemplado en la Justicia Suprema. Y efectivamente habla sobre la casación 719-2019, donde expresamente sí hay que reconocer, dice, que claro, los daños psicológicos no se producen en ese momento, dice. Pueden transcurrir años, claro, pues, ¿no? Pero esos son los daños psicológicos, pues, no los daños psíquicos. Claro. No, pues, o sea, y lo que pasa es que hay que tener en cuenta, una cosa es psicológico y otra es psíquico, por si acaso. Este trastorno, el psíquico trastorno de la personalidad, para hechos violentos, o sea, como este, como supuestamente es este. Entonces, definitivamente debía haber tenido un daño psíquico, pero no. La sala que dice que los daños psicológicos no se pesan, puede ser meses, incluso años, dice, claro, pues eso no es psicológico, pues, no los psíquicos. Primer punto. Y segundo, ¿no? Y lo cual, pues, es lo que causa, pues, desazón, ¿no? Porque, bueno, pues, podría ser. Pero resulta que el abogado de la víctima, en la propia sentencia, yo no estoy inventando nada, la propia sentencia que presenta, pues, unos gastos, ¿no? Porque, lógicamente, para elevar la reparación civil, ¿no? Como debería corresponder, ¿no? ¿No? Como debía corresponder, ¿qué hace? Presenta recibo por honorarios, ¿no? Recibo por honorarios, ¿para qué? Para justificar que había un daño psicológico. O sea, el abogado de la víctima, conforme su derecho, presenta. Sí, efectivamente, tuve daño, acá están las boletas que yo pago o recibo por honorarios. Porque estoy haciendo tratamiento psicológico porque tenía un daño psicológico. Pero entonces, eso lo pone en la sentencia, entonces yo no entiendo. Por un lado dice que puede tardar años, entonces como diciendo, bueno, cuando no hay, como el médico legista dice que no hay daño, como que puede ser después de un par de años, ¿cómo acepta cómo acepta las boletas o los recibos por honorarios, los pagos, porque están con un tratamiento psicológico? Ergo, si tiene tratamiento psicológico es porque tiene daño, ¿no es cierto? Entonces, total, ¿en qué quedamos? Si dice que no tiene daño psicológico, porque puede tardar años, ¿cómo acepta boletas por daño psicológico? ¿No? Entonces, ¿en qué quedamos? Total, ¿tiene o no tiene? ¿No? Claro. Ahora bien, cuando hay daño psicológico, ustedes saben, deben saber que el tratamiento psicológico tiene que ser el oficial. ¿Cuál es el oficial? Cuando hay estos casos de violencia contra la mujer, la ley de protección a la mujer, uno va y sigue el tratamiento en las instituciones oficiales que nos ofrece tanto el juzgado de familia, ¿no? O el Ministerio Público. No los informes de parte, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Y lo más gracioso es, miren, lo más gracioso es que acá los imputados también ofrecieron peritajes y en la sentencia dice que los peritajes de parte prácticamente dice que son, prácticamente dice que son comprados, ¿no? O sea, dice, los peritajes de parte no siguen, ¿por qué? Porque dice, todo el mundo sabe que uno busca a su perito y el perito siempre va a estar a favor de uno. Puede ser, pero si tienen razón ellos, ¿por qué? Si dicen que el peritaje de parte puede ser comprado, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo acepta el peritaje de parte de la víctima cuando no debería aceptarlo? Uno, y dos, hay una contradicción evidente. Por un lado dice que dura años el daño psicológico, y por otro lado se acepta que sí hubo daño psicológico al recibir el tratamiento, o tener, por cierto, el tratamiento que tiene la víctima, ¿no? Y bueno, eso es básicamente
los elementos importantes. Hay otro elemento importante, ya para terminar este tema, es que cuando se hace una sentencia, uno tiene que acudir al sistema de tercios. ¿Qué es el sistema de tercios? Pues deben saber, hay un primer tercio, segundo tercio y tercer tercio, que se encuentra en el Código Penal. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto es la pena. Y este sistema de tercios no ha sido aplicado. Lo único que hacen es decir, bueno, los tres, como ellos no tienen antecedentes, ¡pum! No, todo se fundamenta. Ese es el problema de la justicia, por eso que muchas veces uno dice, oye, ¿por qué el condenado, o el autor del delito sale libre y por qué al revés? ¿Por qué el que no cometió el delito está preso? Justamente, ¿por qué? Porque no se motiva bien las sentencias. Y pasa las dos cosas. El inocente está preso y el preso está inocente. Perdón, y el preso es inocente, ¿no? Entonces hay ese problema, y ese problema, señores, señoras, señoritas, es problema del Poder Judicial que no está haciendo bien sentencias. Estamos con un nuevo Código Procesal Penal, bueno, que de nuevo ya no tiene nada, último más de 10 años, pero igual, no están fundamentando bien. Entonces acá no es, porque muchas veces dicen, oye, pero yo he visto que ese lo mató, yo he visto que todo el mundo sabe que lo mató. ¿Y por qué sale absuelto? Sale absuelto, ¿por qué? Porque cuando el juez hace sus famosas sentencias, la tipea él, la tipeará pues en medianoche, ¿qué será? Y claro, lo condena, efectivamente el mundo está bien aplaudiendo, lo aplaude, ¿no? Lo condenó porque efectivamente cometió el delito. Pero cuando llegue a la Corte Suprema, la Suprema se va a tirar abajo la sentencia. ¿Por qué? No porque el sujeto capaz no lo cometió, sí lo cometió, no por eso, sino porque la sentencia está indebidamente motivada, no está motivada correctamente. Entonces acá no es que el fin justifica los medios, jamás. En una sentencia, en un proceso penal, el fin no va a justificar los medios. Los medios tienen que ser adecuados, los medios tienen que ser fundamentados. ¿Para qué? Para que haya una sentencia correcta y de acuerdo a ley. Y bueno, y además de eso, hay una serie de pruebas, acá aparece, ¿no? Que habría que ver la oportunidad, ¿no? Dice que no se cumplieron una serie de pruebas, la prueba de ADN, la prueba de examen psiquiátrico psicológico de los procesados. Bueno, eso también me parece raro, ¿no? Ustedes saben que esto es violencia, por ejemplo, el famoso caso de John Kelvin o de cualquier otro caso, bueno, tengo varios casos de estos temas, no solamente se pide el informe psicológico de la víctima, sino también de los procesados. Eso es como si es de cajón, señores, señoritas, es de cajón. O sea, hay que pedir el informe de los procesados, el informe psicológico de los procesados, y sobre todo en este caso tan emblemático. Y acá nunca se pidió. O sea, bueno fuera, pues, que se pidió, pero bueno, pues porque hubo COVID, cualquier cosa, no sé, se enfermó, no hubo, no, nunca se pidió. O sea, estamos mal, estamos de cabeza. ¿Cómo es posible que no se haya pedido un informe psicológico y psiquiátrico para ver el perfil sexual de cada joven, ¿no? De cada joven, ¿no? Entonces, eso para mí sí es gravísimo, gravísimo. Y eso uno tiene que pedirlo. Cuando tengan un proceso ustedes de estos temas, tienen que pedir el informe psicológico y psiquiátrico, dependiendo de la magnitud del delito, ¿no? Por lo menos el psicológico de los procesados, para saber, porque eso también, ¿qué pasa si en el informe psicológico, supongamos, qué pasa si en el informe psicológico sale, pues que efectivamente los jóvenes, o cualquier otro caso, si realmente pues tienen un perfil así, ¿no? Un perfil criminológico, por decir, a favor de violencia sexual. Sería contundente para condenarlos. Pero a la inversa, si no tuvieran ese perfil, definitivamente eso es un elemento periférico, como dije, al igual que el informe psicológico de la víctima, que dice que no tiene daño psicológico. O sea, discúlpenme, pero yo leo lo que dice acá, no tiene daño psicológico. O sea, está tan igual de capacidades normales que los que están, que ustedes presenten y el que está. O sea, eso es lo que dice el informe psicológico. Ahora me dice, o sea, yo me baso en el informe psicológico oficial. ¿Ya? Después hay no sé si inspección judicial en los hechos, bueno, eso lo dice acá la sentencia por si acaso, la inspección judicial en los hechos no hubo, se pidió ampliación de declaración de la joven, hay un tema importante también ya para terminar, ¿no? Se señala que la joven, según se aparece en la sentencia, estuvo antes, como le dije al principio, en un hotel con su enamorado, ¿no?
Entonces, la pregunta es, y acá también la sentencia lo dice, ¿no? ¿No? Y eso realmente no sé, miren, y también habla de un tema que también es sexista, ¿no? Dice que cuando hay una declaración, perdón, cuando hay una relación sexual, ¿no? Dice si es normal o si es adecuada, no debe haber siquiera un mínimo de por decir, de violencia o algo. A ver. Eso yo creo, y a mi modo de entender, jóvenes, es un mal concepto de lo que es el ejercicio de la actividad sexual, ¿no? Claro, si somos claros en el tema, definitivamente cuando hay una, casi dependiendo de la persona que lo quiera hacer, en una relación sexual a veces se ejerce violencia, fuerza, ¿no? ¿No? Se ejerce. Hay personas que inclusive pueden, que les gusta, pues, ¿no? Ciertas actitudes sadomasoquistas, no es delito. Si tú estás con tu pareja y tienes, inclusive, pues, cuando le puedes besar el cuello y le dejas un moretón, es parte de la relación sexual. Eso, bueno, consentido, por supuesto, tiene que ser un consentimiento, ¿no? Pero decir a priori que una relación sexual no puede ser en ese sentido, es desconocer totalmente lo que es un acceso carnal. Cuando parejas, hombre o mujer o del mismo sexo, tienen relación, siempre hay estos besos por el cuello, succiones en el cuello, lo hay. Entonces, y no sé, los utilizan como máxima de la experiencia. ¿Qué máxima de la experiencia es esa? Bueno, es una máxima de la experiencia del siglo XIX. Y aún así también. No, pues la máxima experiencia no. La libertad sexual es justamente, lo que pasa es que siempre estamos nosotros utilizando el concepto de libertad sexual en sentido negativo, ¿no? En sentido positivo hay que utilizar la libertad sexual, ejercer la actividad sexual con la persona que uno desee, de la manera que uno desee. ¿Por qué siempre vemos el aspecto negativo? No, que esto sí, no. ¿No es cierto? La sexología moderna, pues, nos señala que el cuerpo de la persona, pues, tiene cualquier parte del cuerpo es una erótica. Cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces sería desconocer, pues, o sea, que hay parte del cuerpo que no tienen sensaciones eróticas, por supuesto que eso es falso, ¿ya? Entonces, ya para terminar, este análisis de esta sentencia, como les digo, también tiene muchos motos, he visto por ahí, pero ya no voy a entrar a más, pero así como las demás, como la otra sentencia esta de la anterior a esta, tiene muchas deficiencias. Personalmente pienso que definitivamente esto, cuando llegue a la Corte Suprema, ¿no? Debe llegar, teniendo en cuenta, mira, ¿no? Teniendo en cuenta también la sentencia que dije al principio, ¿no? Del estado de inconsciencia y todo, ¿no? Ah, ¿verdad? Y eso, me estaba olvidando, lo último. ¿Qué dice? ¿Y qué dice acá? ¿Verdad? Eso nos falta el estado de inconsciencia. ¿Qué dice? Ya para terminar, discúlpeme. ¿Qué dice? Dice que la joven estuvo en estado de ebriedad absoluta, y eso no es estado de inconsciencia. Se nota a todas luces, ¿no? Que la sala penal no ha leído esta casación. No ha leído esta casación. Y esta casación dice claramente que sí es estado de inconsciencia, estar en ebriedad absoluta. O sea, no ha leído pues la sentencia, pues, ¿no? Está pues acá, mira, el doctor San Martín, el doctor Prado Saldarriaga, Vicente Trujillo, Neira Flores de Queiro, grandes magistrados, ¿no? Más aún, pues, que dos de ellos ahorita son presidentes de cada sala. Imagínense, no haber leído esto, justamente demuestra, pues, que un mal conocimiento de los casos, ¿no? Y por último, brevemente, me pidieron por ahí que hable brevemente sobre los casos de John Kelvin. A ver, el caso de John Kelvin, ¿no? A ver, el caso de John Kelvin, bueno, no ha salido la sentencia, no sé, salvo que en el trayecto ahora ya haya salido la sentencia, pero bueno, como estoy en la conferencia no he podido verla, pero lo que sí les puedo decir es qué pasa. Si John Kelvin ha sido condenado a 21 años, es porque se entiende que ha sido condenado por violación contra su esposa, y además por lesiones, me imagino que son lesiones graves, ¿no? Por el estado que se vio el rostro de la esposa, por violencia en contra de su esposa.
Lógicamente que ahí la pena, por ejemplo, la pena es más de 20 años por violación de su esposa, es más de 20 años, es de 20 a 26 y le han puesto 21. O sea, en cuanto a la pena, yo creo que no hay, o sea, claro, a uno le parece excesivo, porque sí es cierto. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, para el homicidio simple, la pena es de 6 a 20 años. La pena es de 6 a 20 años en el homicidio simple, ¿no? De 6 a 20. Y entonces en el de violación, que por supuesto es un delito gravísimo, solamente estoy poniendo el antecedente, ¿no? Es en este caso que es agravante, es de 20 a 26 años, ¿no? De 20 a 26 años. Entonces, claro, el juez que hace es cumple la ley, pues. Si es por violación, lo pone por violación. Y por eso que la pena es de 20 a 26, ¿no? Entonces, por eso uno dice, oye, pero si yo he visto que el otro ha matado a otro y la pena es 10, 15 años, ¿no? Entonces, claro, por un tema de proporcionalidad, así no seas abogado, seas parte de la sociedad, ¿qué dices? Oye, pero si por matar a alguien te ponen 15, pero por violar te ponen más. Claro, entonces ahí deja una sensación, ¿no? Diciendo, oye, pero ¿por qué? Hay gente que mata y tienen 15 años, claro, porque vuelvo a repetir, la pena de homicidio es de 6 a 20, de 6 a 20. Entonces, inclusive puede ser condenado a 6 años, ¿ah? ¿No? Entonces uno condenado por matar a 6 años y el otro, bueno, claro, que es un delito grave, eso, ¿no? Pero le estoy haciendo, estoy poniendo en el tapete el problema porque algunos piensan que es muy grave la pena. Claro, pero les digo que la pena está especificada en nuestro código, teniendo en cuenta también que este delito de violación sexual es un delito pluriofensivo, ¿no? Por el caso de él, pues si fuera violación, no solamente hay agresión física, hay un atentado contra su libertad, contra su intimidad, contra su dignidad, por eso que es un delito pluriofensivo, ¿no es cierto? ¿No? Pero lo que ha hecho el juzgado está bien. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿El problema cuál es? El problema es que la esposa se retracta. Ahí está el problema. Claro, yo digo que estaría bien la sentencia si es que realmente hubo violación. Lógico, si ha habido violación, definitivamente es la pena que le corresponde, ni darle vueltas. Pero la pregunta es más allá. Si la esposa se retracta, ¿qué pasa? A ver, según lo que dijo en las redes sociales John Kelvin, según lo que dice él dice que la esposa, porque no tenemos más datos, no está la sentencia a la mano, pero inclusive la esposa lo ha declarado, que él violó, ya dijo, que dice que cuando, por ejemplo, uno va a denunciar, uno presenta primero su ocurrencia, ¿no? La denuncia y que lo tipean rápidamente para dejar constancia. Después declaras, pero en ese momento deja la sentencia, ella dice que, que ahí sí fue violada por su esposo, sí lo dice. Pero ¿qué pasó? Después, cuando ella va a la cámara Gesell, y en la cámara Gesell dice que no fue violada, no fue violada. Y además de eso, miren, cuando va al juicio oral, le digo, esto lo tomo de John Kelvin, si es que es cierto, lógicamente, ¿no? Si en el juicio oral dice que también dijo que no, que no, que no, que no había sido violado por él. Imagínense. Entonces, y lógicamente también creo que en la sentencia, no, solo que haya visto mal, la sentencia también dijo que no, que él no la había violado. Entonces ahí hay un problema, pues. ¿Por qué? Porque si la persona, en este caso la víctima, está diciendo que no fue violada en cámara Gesell, en juicio oral, ¿no? Ahí se podría aplicar la institución que se llama la retractación. Cuando una persona se retracta. Claro, pero cuando una persona se retracta es cuando, por ejemplo, en cámara Gesell dijo que sí violó y en juicio oral dijo que no. Pero acá, como vemos, hasta en la cámara Gesell dice que sí. La retractación sería respecto de su primera, de su denuncia cuando fue a la comisaría o a la policía, ¿no? Y para la retractación hay requisitos, ¿no? Para retractarse. O sea, no es que yo mañana diga, pues esta persona me violó y mañana diga, no, no me violó. Uno puede retractarse, pero hay requisitos. El primer requisito, ¿cuál es? Solidez o debilidad en la declaración incriminatoria, a la luz de los elementos corroborativos actuados. Eso también lo dice un acuerdo plenario, en este caso el acuerdo plenario número 1-2011. ¿Ya? 1-2011. Que nos da las pautas como una persona se retracta. Y para retractarse, tiene que, primero, saber si hay solidez o debilidad en la declaración incriminatoria. Acá también mira lo importante. Teniendo elementos corroborativos actuados.
¿no? Supongamos, pues, por decir, ¿no? Por decir que yo digo, bueno, ya la persona dice, no, no, al final no me violó. Pero de repente, pues, hay equimosis, ¿no? Golpes cerca de la zona vaginal. Y entonces, claro, la mujer se retrata, ¿pero qué? Oye, pero hay golpes. El certificado médico legal dice que hay golpes. Entonces, por más que se retracte, pero hay elementos periféricos que no lo corroboran el dicho. Ahora, si en el examen no hay eso, definitivamente sí lo corroboraría. El segundo requisito, ¿cuál es? Coherencia interna en el nuevo relato. Y también que se corrobore ese relato. ¿Ya? Y tercero, que sea razonable la justificación de haber brindado una versión falsa o errónea. Si era razonable, justificadamente, brindar esta versión falsa. ¿Qué motivo te dio? ¿No? Entonces, si se cumplieran estos requisitos, ¿no? Pues, salvo que, como les digo, esta información no sea correcta. Yo les digo que esto solamente lo he visto a raíz de lo que salió publicado, ¿no? ¿No? Si fuera cierto, podría haber una retractación. Y si fuera retractación, definitivamente que tendría que, si es válida la retractación, tendríamos que sacar el tema de violación sexual y solamente John Kelvin se quedaría con el tema de lesiones en contra de su esposa. Es decir, que entiendo deben ser lesiones graves. Y si son lesiones graves, pues la pena es hasta de 10, más o menos hasta 16 años, ¿no? Entonces, igual, si es que son lesiones graves, ¿no? Si son lesiones graves, ¿no? Ahora, si son lesiones leves, lógicamente, no sé cómo habrá quedado el peritaje médico legista, ¿no? No lo sé, pero la cosa es eso, y si él, bueno, cometió el delito, tiene que ser ejemplar la sentencia. Si es que efectivamente violó a su esposa, al margen de estas discusiones del tema de retractación, tiene que cumplirla, ¿no? ¿No? La sensación, claro, respecto de otros delitos puede ser, oye, pero ¿por qué el otro menos y por qué acá más? Sí, pues, pero acá se tiene que cumplir, eso ya además estamos, y no solamente hay que tener en cuenta, no es porque, miren, no es pero ¿por qué no? Es que la mujer está en una situación de vulnerabilidad de nuestro país. Y por eso, ¿no? Y por eso, debe cumplir y debe ser ejemplar la sentencia. ¿No es cierto? Debe ser ejemplar la sentencia. ¿Ya? Entonces, eso no cabe duda, no cabe duda, ¿no? Esto, lógicamente, es una opinión respecto de lo que se ha dicho, pero no ha salido la sentencia, no ha salido como las otras sentencias que se han podido analizar. Si tuviera la sentencia a la mano, podría dar una mayor opinión, una mejor opinión, no más crítica en todo caso, más acertada, mejor fundamentada. Yo estoy hablando a lo que aparece ahí, ¿no? Eh, pero bueno, eso sería todo, señores. Muchas gracias. Bien, doctor, doctor Iván Paredes Yataco, a nombre pues, del Centro de Estudios Psicojurídicos Villazán, realmente agradecer, ¿no? Agradecer por su extraordinaria ponencia, pues como se ha podido constatar en esta noche, pues ha tratado de casos emblemáticos, efectivamente, ¿no? En casos reales, y sé que lo compartido es muy enriquecedor, ¿no? Para nuestros conocimientos, para nuestro aprendizaje, ¿no? En nuestra vida de litigio. Sé que es de mucha utilidad también sé que en esta conferencia tenemos fiscales, estudiantes de psicología, de derecho. Sé que es muy positiva esta excelente ponencia, doctor. La verdad, muy agradecido por esa parte. Y pues un aplauso virtual de parte de todos los presentes hacia usted. Sé que nos vamos muy satisfechos, ¿no? Por lo compartido de su persona. Asimismo, también pues un agradecimiento a nuestros participantes por haber asistido a esta ponencia que ha tratado pues de los temas ya mencionados. Gracias, mi estimado doctor. Infinitas gracias. Muchas gracias, más bien, doctor John, muy agradecido, siempre a su disposición para cualquier tema. Realmente muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos estaremos viendo en otro momento. Y gracias a los presentes.
Y cualquier inquietud que nos presentes, ahí están los números de contacto y dispuestos y ya nos absolver sus inquietudes. Buenas noches.